Bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué mirada tenés de todo lo que pasó? De una jornada muy convulsionada en la Argentina, Guernica, Echeverre, yo creo que son dos cosas distintas, pero atravesadas obviamente por la agenda mediática. Primero es un avance en el sentido de ese riesgo de ser Venezuela, ¿no? Porque lo ponían como los pilares. No hay Venezuela, hay un reconocimiento a la propiedad privada. Me parece que lo que plantea como proyecto Artigas, el Estado argentino tendría que ser capaz de armar con el INTA unidades productivas y convocar, porque tenemos decenas de miles de hectáreas que pueden caer en el espacio del riego, y eso darnos otra sociedad y convocar. Todos tenemos dudas si esa capacidad productiva se va a dar o no, si hay voluntad, si hay deseo. Y el tema central que hoy discutimos es el de la propiedad privada, que implica el orden, Facundo. Pero vos creés, Julio, que en algún momento estuvo en riesgo la propiedad privada en este país. No creo, pero sí el debate. Y vos escuchabas hoy personas que le decían al periodista la necesidad es más fuerte que la propiedad. Con lo cual vos terminabas en un país que tiene millones de necesitados premiando al que usurpaba. Entrabas en un conflicto realmente... Lo difícil, Facundo, de la Argentina es salir de los extremos. Del fanatismo que niega la propiedad y del otro fanatismo que dice, muchachos, lo que queda es sacar, digamos, impuestos y bajarla. Digo, ¿cómo hacemos para transitar el centro que es la cordura? ¿Y cómo hacemos, Julio? Yo creo, mira, cosas importantes en los últimos días. Carrió, que dice, se podría llegar a un acuerdo para votar. Eso, ¿no? A rafecas. Cristina, que en su carta plantea dos cosas. Una, el gobierno actúa por sí, o sea, yo no soy el que le pone el pie a Alberto para que no resuelva. Y segunda, se necesita la unidad nacional. Que Cristina, con la que nunca coincidí, o hace mucho que no coincido, en algún momento coincidí, abra la puerta a la unidad nacional y Carrió abra la puerta. Digo, esos detalles son los que tendríamos que tomar, Facundo, para soñar un país sin fanáticos. O sea, ¿vos le creíste a Cristina este llamamiento al acuerdo nacional? Primero, a las dos. Primero, prefiero creerle a los que hablan de unidad que a los dementes que me llevan a la guerra. Porque en la guerra no hay salida. Vos y yo podemos agarrar una lista de 4 o 5 fanáticos de un lado y del otro, con los cuales o nos matamos o nada. Hay varios, pero bueno. Ese fanatismo, como no se resuelve en violencia, como no le gana al otro, es una cancha en la cual dos hinchadas se gritan pero no se puede jugar. ¿Y cuánto mal le hace Grabois al gobierno? Yo creo que... Antes te pregunto algo. ¿Grabois es el gobierno? A ver, yo de Juan no puedo hablar. ¿Por qué? Soy su padrino de bautismo, es parte de mi historia. Su padre y yo aparecimos a la hora de los hornos. Hay temas que por afecto y responsabilidad... Digo, no puedo decir otra cosa que respeto su accionar, punto. A otro le puedo pegar, a Juan no. Te imaginas que se bautizó en mis brazos, no es una casualidad. Es una cosa, además son amigos de mi familia, es una historia que no toco, respeto. ¿Pero crees que el presente de Juan es acertado, coherente en términos políticos? Tengo diferencias, está claro que... ¿La charlás con él? No, hace tiempo que no charlo con él, charlas muchísimo tiempo, pero digo... Las diferencias con él son respetuosas, con otros son de otro tipo. Yo tomo lo de Cristina y lo de Carrió como dos elementos chiquitos de dos personas durísimas que te abren una puertita a la cordura. Pero espera, porque en un hilo de tweet que publica Carrió, dice que hay que apurarse a seleccionar a Rafecas como procurador para que Cristina, a quien llama Madura, por Maduro, no ponga a alguien más fanático o... Está bien. Eso alcanza. Y Cristina dice, llamemos a la unidad nacional para que no se vaya todo al diablo. Está bien, pero digamos, ¿Cristina tiene enfrente a Carrió? O, no. O enfrente lo que hay es una coalición que no termina de resolver su liderazgo. Para ser clarito, la vuelta de Macri me da un rechazo absoluto. Digo, batió su propio récord, volvió peor que lo que se había ido. Viene a pelearse con los de él, se la agarra con Frigerio, como somos te agarrar la cabeza y dice, este retrocedió. Carrió avanzó. Dicho sea de paso, Julio,
hay una foto dando vuelta de Frigerio, Emilio Monzó. ¿El desarrollismo? ¿Te referís a la convocatoria del miércoles y a que la viene? que se sumó Rogelio Frigerio y el flaco Randazzo. Ah. Pues Sí, yo a Randazzo pero no lo soporto. Es muy punto. amigo Ahí corto, Randazzo de ¿eh? Monzó, ¿no? Yo a Randazzo y Monzó yo- son amigos hace 20 años. Yo digo, Randazzo es... La Argentina fabricaba aviones. Randazzo importó durmiente. A ver si te entra en la cabeza. Hay límite a la antipatria donde los tipos tienen que desaparecer. Punto. Porque si no, todo es gratis. ¿Vos te imaginás lo que es importar durmiente, traer de China? Ya no labura más nadie acá. Fabricábamos aviones, fabricábamos coches, motos, tractores, ferrocarriles. Todo eso fue destruido. Randazzo no fue el nervio, pero llegó a un sin límite. Ahora, Julio, no me quiero poner escéptico. Sí. Porque si no, siempre que te invito te ando corriendo y te ando preguntando. La diferencia es que yo soy un hombre mayor, No, con no. esperanza, y vos sos un joven escéptico. Suponga, está bien sintetizado. Vos creés en el acuerdo. Yo quiero el acuerdo. Una cosa es quererlo y otra cosa es creer que se pueda llegar a dar. Porque, Yo- a ver, vos sabés imaginemos un poco. A mis 78 años, Sí. creo en lo que quiero. ¿Cómo es eso? Creo en lo que quiero. Porque ese es el único camino. ¿Vos te imaginás en una mesa sentada Carrió con Cristina? Bueno, yo tengo 2 cenas con ellas dos. 2 cenas largas con las dos cuando se querían ir a la amiga. ¿Con las dos juntas? Claro, sí, sí. Ah, bueno, tenés que escribirlo eso. Pero además, donde yo iba con Cristina y Héctor Timerman invitaba a Lilita Carrió. Pero Dos repito, largas cenas. Te vuelvo a hacer la pregunta, Julio. Porque yo te hablo del futuro, vos me hablás del pasado. No, te digo que si el pasado fue posible, el futuro también lo es. O sea, acá no hay Pero, perdón, otra... que ¿hay algún sector de todos los, o algún referente de todos los que nombramos que no estaría dispuesto a sentarse en una mesa? Hay muchos. Yo creo... A ver, yo hablo, por ejemplo, Federico Pinedo. Digo, no piensa como yo, pero lo respeto mucho. Estuvimos sentados ahí. Mario hace Negri. 2 días. Mario Negri, me parece... Digo, va creciendo el espacio de los que piensan con lógica, de aquellos que, digamos, como insisto en una frase de Camus que repito como un loro, debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón, sería el mío. Porque con lo dogmático no tengo arreglo. Digo, ni los nombro, pero vos y yo cambio de canal y un canal quiere meter preso a Macri y el otro quiere meter preso a Cristina. Ahora, si meten preso a los dos, ¿qué ganamos? Nada. Porque yo fui diputado en un país con un 5, Ahora, un 4% de pobreza, vivo en uno del 50% Hay un de pobreza. sector de la política Es así. que cree, ahora voy a hablar de la pobreza, porque obviamente esto cruza a Guernica, no se mezcla con el tema Echeverre, pero hay un sector de la política o de los analistas que creen que no se puede avanzar con Cristina y con Macri. Bueno, yo en eso lo puedo firmar. Pero si alguno de ellos dos afloja, que se siente. Ahora, el hecho del fanatismo de los dos, desde ya, yo creo que la historia tiene que superar a los dos. Pero Cristina aflojó. 2 veces afloja. Cuando lo elige Alberto, le gana la partida por lejos. Y ahora que saca la carta de Cristina, comparada, mirá que tengo broncas, comparada con el Macri que viene, dice la culpa es de Monzó y Frigerio. Acá hay un chico, digamos, un malcriado por el padre que dice cualquier cosa, y acá hay alguien con quien no coincido, pero escribe una carta que hay que leerla. ¿La carta de Cristina es en contra de Alberto? No, la carta de Cristina es decirle a Alberto, decir, te elegí para que gobiernes. Yo no soy el obstáculo que lo impide. Eso es importante. O sea, Alberto se limita solo, ¿no? Decías, yo fui diputado en un país que tenía el 4 o el 5%. Sí, claro. Y debía 6.000 millones de dólares. 73, 74. Sí, pero que no era de Perón, era de Perón, de Frondizi, de Ilia, hasta de Onganía. Bueno, de ahí para acá. De ahí a Guernica. De ahí a este lío de toma de tierras que tenemos, que no es de ahora, ni del gobierno de Macri, ni del gobierno de Cristina, es de los últimos 40, 50 años. Si no hacemos autocrítica. Yo el otro día estaba Dualde, Pablo Ciruel me dice hacerle una pregunta, le digo,
tenemos mucho que ver los peronistas con la decadencia de la Argentina. A ver, parate ahí en esa frase porque te van a tratar de, no gorila, hipergorila. No. Tenemos mucho que ver los peronistas No con es la decadencia de la Argentina. Somos un pedazo de ese espacio. Pedazo ha sido la dictadura malísima. Pero yo no puedo decir que todo el mal es Macri o todo el mal es de la Rúa. Menem es una cosa que es atroz, la tengo que asumir. Kirchner no es Evo Morales, no es una epopeya que nos sacó y nos levantó, no lo es. O sea, no quiero inventar un prócer que no existió y fue mi amigo, digamos, pero la Argentina no mejoró. Pero con Kirchner esto. fue un prócer que no existió. Para mí sí. Pero, Julio, viniste, tenés una noche de título, un título atrás de otro. Pero no es título, Pero está bien, es lo que pero a ver, pienso. pero hay algo de los últimos, para ir por el ahora cambiamos. Vos estás en escéptico y yo me pongo del otro lado. Hay algo de los últimos 40, 50 años de la Argentina que se pueda rescatar. No, es todo decadencia. Vos tenés altibajos en la decadencia, pero es todo decadencia. Yo fui diputado con Alfonsín y voté 800.000 cajas pan. Y dijimos, esto es coyuntural, pasajero. De las 800.000 a 21 millones de personas Hermano, asistidas. eso es decadencia. Después vos podés decir, mira, la parte de la Rúa es así, la de Macri es así, la de Menem es así, pero es el tamaño del error. Del acierto no hay. A ver, Evo Morales la agarra a Bolivia con 9.000 millones de exportaciones y Clarín dice que la lleva a 40. ¿Qué hizo? Integró sociedad. Como los chinos integran de clase, como Brasil viene Pero ¿no hay integrando. figuras en la política argentina que puedan hacer eso? ¿No era Alberto Fernández el candidato de la moderación? Sí, pero no lo es. Era ¿Por la qué? promesa. ¿Por qué no lo es? ¿No era Macri la promesa del candidato al centro-derecha? Sí. Fue promesa y no realidad. Alberto, yo voté a Macri y a Alberto. ¿Me tengo que suicidar? Todavía no sé. Digo, pero me parece que la mayoría fue acompañando. Ahora, vamos de fracaso en fracaso, no de boliche en Te boliche. quiero hacer una pregunta, Julio, con tu experiencia. La gente, los que están del otro lado mirándonos, ¿quiere verdaderamente un acuerdo? ¿La sociedad está dispuesta a bajar algunas banderas de un lado y del otro para acercarse con el que piensa distinto? La ¿Con el que piensa dirigencia, la diferente? historia, Pareto decía, la historia es un cementerio de elites. Son las minorías. Uruguay tiene una minoría maravillosa que hizo que un guerrillero se convirtiera en un... La despedida de Sanguinetti y Mujica a vos y a mí nos dio envidia, ¿o no? Sí, sí. Por la estatura de los dos, por la distancia entre los dos y por el hecho de que Uruguay es más importante que sus ideologías. Acá no hay patriotismo. Somos antiperonistas, radicales, liberales y después argentinos. Si fuéramos primero argentinos, la ideología ocuparía el lugar de acento, pero no de esencia. Hablaste de envidia, esto no te va a dar envidia, esto te va a generar preocupación. Ezequiel, el mapa de las tomas de tierra en la provincia de Buenos Aires. A ver, contanos. Fíjate, Facundo, estos datos que vamos a presentar que tienen que ver con la toma de tierras tanto a nivel nacional como a nivel provincia de Buenos Aires. Fíjate este mapa que vamos a mostrarte acá, donde básicamente tomamos algunos ejes que tienen que ver con cómo está la situación de la vivienda, porque de eso habla también las tomas de tierras, y en particular en qué lugares están. Esto tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Fíjense, ni siquiera es conurbano, porque también está la octava, que es sección electoral, que es La Plata. Acá estamos mirando las tomas que se están dando en los últimos 45 días se dieron. Acá marcaste 2 tomas en Escobar. 2 tomas en Escobar, 3 en Moreno, 2 de ellas pequeñas, Sí. una en San Fernando, 2 en La Matanza, una en La Plata. A esto, por supuesto, podríamos sumarle, si hubiésemos hecho el programa ayer, la de Guernica, Claro, ¿no? pero no te quiero Una en dejar pasar Presidente un Perón. dato ese que vos decís, que son las tomas registradas en los últimos 45 días. En los últimos 45 días y que son terrenos privados que se hizo la denuncia, Facu. Hay terrenos privados que no se hizo todavía la denuncia. Hay terrenos fiscales que, por supuesto, todavía no están judicializados, con lo cual esto es una muestra solamente de terrenos privados, que está la denuncia realizada y que además se están dando en los últimos 45 días. No estamos yendo para atrás porque si no hubiese sido un mapa interminable. Acá quizá. tenés Moreno, 3 tomas, La Matanza, 2 tomas. Activas, ¿no? Activas.
judicializadas, Ezequiel, ¿no? Todas Exactamente. judicializadas. Exactamente. Una toma esta es la de los hornos. en La Esa es la de Plata. los hornos. Está muy preocupante, hay una situación muy delicada Sí, ahí. sí, todavía no ven una salida en el corto San plazo. Fernando una toma y 2 tomas en Escobar. ¿Sí? Sí, hay también datos generales sobre el país, ¿no? Hay datos nacionales, tomamos también, a ver, los datos nacionales con la misma lógica que decía, Esto ¿no? es muy No están los interesante, terrenos Ezequiel, fiscales porque acá. pocas veces se muestra la problemática de la tierra mostrada como la está mostrando. En 45 días, todas las tomas que te acabamos de mostrar en la provincia de Buenos Aires, y esto que ahora va a recorrer Ezequiel, que es el país que involucra prácticamente a todas las provincias. Prácticamente todas las provincias tienen problemas de vivienda, prácticamente todas las provincias están con problemas de tomas, en algunas están involucradas organizaciones sociales nacionales y en otras locales, y en otros realmente también hay cuantapropistas o gente que quiere hacer negocios, todo mezclado, como ocurre en la gran mayoría de temas. Vamos desde el norte. Dale, En Jujuy. En Jujuy hay un grave problema con la vivienda. Históricamente ha actuado ahí la agrupación que lideraba Milagro Sala, siempre relacionada al tema vivienda. Y fíjate que hay una toma específica en la cual el gobernador estaba trabajando para ver si la podían desalojar en el sur de la provincia. En Tucumán, me cuenta que el gobernador Mansur... Arriba tenés una toma en Palpalá, en Tucumán. En Tucumán me cuenta que el gobernador Mansur inclusive lo habló con María Eugenia Bielsa, la ministra de Hábitat, de esta toma en particular. Luego tenemos en Misiones, en Chaco, en Santa Fe, por supuesto, al lado de Entre Ríos, acabamos de ver un conflicto familiar, pero que también involucra un movimiento social, agrario relacionado con Grabois, que se dedica a cuestiones vinculadas a intentar conseguir vivienda para producir de manera social. Córdoba, en Córdoba, en la capital de Córdoba, hay un conflicto tremendo. El intendente de Yarlora también estuvo comunicado con el gobierno nacional por una toma que hay allí. Fíjate también, Facu, en Mendoza, en Luján de Cuyo. Esto ocurrió hace poco y hubo un desalojo y actuó rápido allí la justicia. Y me quedo, Ezequiel, con la situación del sur, ¿no? En el sur es tremendo. Fíjate sí. acá hay un detalle que no es En menor. Vaca Muerta, digo. Que marcás Vaca Muerta. En un símbolo de la producción. Hay tierra tomada en Vaca Muerta. Hay tierra tomada en Vaca Muerta, hay un conflicto, de hecho, judicializado allí en Vaca Muerta. También tuvimos el caso de Mascardi, que fue un caso muy Sí, ahí en el conocido. sur es Allí muy lo tenemos. complicado. En Bariloche, históricamente, hay tomas de tierras. Ahí siempre hubo conflicto. Todos los diciembres, uno de los epicentros de los conflictos sociales es Bariloche, históricamente, y ahora también está involucrado en tomas de tierra. Bueno, ¿y esto cómo se sale de un mapa así, Julio? Primero, devolviéndole el poder al Estado. Acá hay como una concepción del progresismo de que el caos es revolucionario. Esto es viejo, viene de los montos, de la guerrilla. Si el caos no es transformador, el orden es siempre el único camino. Lo fue en Cuba, lo fue en la Unión Soviética, lo es en China, lo es en Estados Unidos, lo es en Brasil. Sin orden no hay sociedad. Esto de la toma no va solo contra la propiedad, va contra el Estado. Y si no hay Estado, volvemos a la selva. 4.500 hectáreas en total, Facundo. Me había quedado ese dato afuera. Repetilo, Cuando a ver, juntás ¿cuántas? 4.500 hectáreas judicializadas con problemas de tomas. 4.500 hectáreas. 4.500 hectáreas en todo el país, ¿no? Sí. Sí. Pensá solamente que en Guernica eran cerca de 100 hectáreas, solamente en Guernica, y se visibilizó por el tema de los medios de comunicación. Porque fíjate que en el conurbano hay otras tomas que no se dieron a conocer, ¿no? Pero fíjate, en total en todo el país se habla de 4.500 hectáreas Sí, y es con evidente, conflictos. un fenómeno evidente que ningún gobierno ha podido solucionar, el déficit habitacional. Porque también es cierto que lo que hoy veíamos en Guernica, sobre todo, más allá de los vivos, de la política, había un montón de gente que evidentemente necesita ser ubicada Pero en algún lugar. el problema es que la necesidad no tiene que ver con la ocupación. Totalmente. O sea, mi viejo era un colchonero de máquina al hombro. Para llegar a la propiedad trabajó 30 años. O sea, el logro en los países normales, capitalistas y socialistas, es el resultado del esfuerzo. Facundo, no hay otra. Si vos le sacás el esfuerzo y decís, hoy decía una mujer que yo la respeto y todo, decía, yo quiero un terreno. ¿Y a cambio de qué esfuerzo? No puede ser un sorteo, un regalo, un obsequio. Entonces, rompimos la relación entre el sacrificio y el logro. Y ahí dejaste al... Perón decía, quien no produce al menos lo que consume no tiene derecho a vivir. Lo mencionaste a Perón. ¿Conocés la historia de la muerte misteriosa, por cierto, de Juan Duarte, el hermano de Evita? Sí, la conozco. Era pero- imposible que no la conozca, pero Julio. más bien, Ah. claro que lo ¿Qué crees que pasó con Juan Duarte? No, digamos, a ver,
Juan Duarte era el hermano de Evita y los hermanos, bueno, tenemos un libro de Mauricio y el hermano, que es una cosa... Es decir, las peleas entre hermanos, los Echeverre, y en aquel momento también. Es decir, Evita no lo tenía muy en consideración a Juan. Y, digamos, pero menos, después venía todo el conflicto que había entre el poder y Duarte. Me acompaña en un minutito, La que está con sabe. nosotros Cata Elía, que es la que sabe, la que tiene la sabe, respuesta, ¿verdad? porque acaba de publicar este libro que se llama Maten a Duarte. Sí, un libro muy interesante, una investigación periodística muy puntillosa, con documentación inédita. ¿Te lo dedicó? Me lo dedicó, por supuesto. ¿Puedes leerlo? ¿La dedicatoria? Sí. Sí, no hay problema. Sí, sí. No le entiendo la letra. El 9 de abril de 1953, Juan Duarte fue encontrado muerto en su dormitorio. Estaba arrodillado ante la cama, sobre su propia sangre. En su sien derecha, un agujero negro, la marca de su alejamiento definitivo de este mundo. A su lado, un revólver calibre 38 y sobre la mesa, una carta de despedida. Escrita por su propia voluntad, se pregunta Cata Elía, dictada por sus matadores, dirigida a su cuñado, el presidente Juan Domingo Perón. Maten a Duarte. ¿Cómo es esta historia, Cata? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Facu? Bueno, a ver, como decías recién, Juan Duarte fue el hermano de Evita, y voy a contradecir a Julio Bárbaro, a quien le tengo mucho cariño, fue una relación muy cercana y de mucha devoción mutua entre Juan Duarte y Evita. Juan Duarte era el único varón entre 5 hermanos, tenía 2 hermanas mujeres más grandes, 2 hermanas mujeres más chicas, pero entre Juan Duarte y Evita había una relación de estar pegoteados todo el tiempo. Tanto fue así, Facu, que ellos dos se vienen con poca diferencia temporal a Buenos Aires, Evita a desarrollar su carrera de actriz. Juan Duarte vendía jabones a comisión, se viene a Buenos Aires también a hacer el servicio militar. Se empiezan a ayudar antes de que Evita conociera a Perón. Y, por ejemplo, Juan Duarte le consigue una publicidad de jabones a Evita. Después, cuando Evita empieza a crecer como actriz y a tener más contactos, le consigue un laburo a Juan Duarte, un laburo más importante, pero lo echan por supuesta corrupción. Y todo cambia en la vida de Juan Duarte cuando, en enero de 1944, Evita lo conoce a Perón y se produce aquel flechazo de amor. ¿Por qué cambia? Hay un capítulo en mi libro que se llama El poder tan rápido alcanzado, que es que Evita le pide en un principio a Perón que lo ponga a su hermano, a Juan Duarte, como secretario privado. En ese momento Perón acumulaba 3 cargos, claro, y lo pone como secretario privado en la Secretaría de Trabajo. Cuando Perón es electo presidente, ya Perón tenía la confianza de Juan Duarte. Lo consideraba una mano derecha, no de manejarle la agenda, de llevarle el maletín. Un hombre muy cercano. Muy cercano, de tomar decisiones políticas en nombre de Perón, y esto lo tengo corroborado a partir del expediente y de fuentes distintas que consulté para hacer esta investigación que me llevó 6 años. Tuvo mucho poder, entonces Perón lo nombró su secretario privado en la presidencia, y ese fue el cargo que tuvo Juan Duarte hasta abril de 1953, en el que aparece muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Recoleta. Parate ahí, porque me paro acá. Cata arranca por la recta. Va derecho a 200. Y va Yo derecho voy. a 200. Pará un minuto. Sí, Juan Duarte muere el 9 de abril de 1953. sí. Me ayuda Julio también con las fechas. No, pero además coincido con la relación final es distante. La relación original era muy pegado, en eso coincido con Ahora, Cata. la relación final, Juan Duarte muere, pero Evita ya había muerto. Ya 2 había años. muerto en 52. Hacía un año. Hacía un año que había muerto Evita de cáncer, ya no estaba para protegerlo, y el contexto había cambiado. Juan Duarte, que había sido la mano derecha de Perón y que está constatado que tomó decisiones políticas muy importantes, que acumuló mucho poder, en abril de 1953 su situación era diferente, y la situación del gobierno de Perón era diferente, y lo tengo que explicar porque es el contexto en el que aparece muerto el secretario privado de Perón y hermano de Evita. A Juan Duarte lo empiezan a investigar por supuesta corrupción. Lo acusaban básicamente de traficar influencias, Sí, de permisos de importación y de exportación, sobre todo con el negociado de la carne, y
En ese momento, el gobierno de Perón atravesaba un problema de alza de los precios y de escasez de alimentos. Y se le empiezan a animar a Perón desde la oposición y también sectores internos de Perón, sobre todo ligados a los militares, que le empiezan a decir a Perón: acá hay denuncias de corrupción adentro de nuestro gobierno y el apuntado o uno de los apuntados es tu secretario privado y cuñado Juan Duarte. Parate ahí, Cata. Julio, ¿ya en esa época la política argentina estaba atravesada por causas de corrupción? Perdón, en relación a hoy no existían en dimensión, pero un tema importante. Evita es para Perón la polea de transmisión de su poder con los humildes, con la sociedad. El final de Evita es también un corte en el gobierno de Perón, donde después de eso él tarda mucho, digamos, en rehacerse como persona. Casi podemos decir que el gobierno de Perón armado llega hasta la muerte de Evita. Después es una... Muere Evita y Perón... Y se va desarmando, se va desarticulando. Pierde ese puente con el pueblo. Además viene una cosa internacional que es compleja, viene el pan negro, vienen un montón de temas que son... Vos fíjate que Perón intenta transitar en el medio del mundo bipolar, que era Estados Unidos y Rusia. Transitar al medio de eso era casi imposible en ese momento. Claro. Cata, ¿y entonces? En ese mundo que describe Un Julio... mundo de fragilidad política. Venía Perón de años muy fuertes, de mucho crecimiento económico y político, y de repente se ve en un momento más delicado económico y político, donde empiezan a haber denuncias de corrupción desde adentro y desde la oposición. Y los militares que lo rodeaban a él le dicen: impulsemos esta investigación para investigarlo a Juan Duarte. Quiere decir, y muere Evita y Juan Duarte entra en un derrotero. Empieza su descenso, siempre su caída política. Siendo secretario de Perón. Siempre siguió Hasta siendo el día de su secretario. muerte. No. Estos días previos en los que le proponen hacerle a Perón, le dicen: investiguemos a tu secretario privado y cuñado, Perón dice: ok, lo vamos a investigar, y ahí obviamente le piden a Juan Duarte que renuncie. Diarios de la época, muy chiquitito, muy tapado, lo que dicen es que renuncia por su enfermedad, porque Juan Duarte tenía sífilis, otro punto que después vamos a discutir. Lo cierto es que Juan Duarte se ve obligado a renunciar, y ya estamos hablando de los días previos a su muerte, de la semana en la que él aparece muerto. Lo empiezan a investigar, le investigan el despacho, le encuentran papeles con títulos de propiedad que en principio no podía explicar, y le dicen a Perón: hay que citarlo a declarar. Y Perón dice: bueno, cítenlo a declarar. ¿Cuándo lo citan a declarar? Para el 9 de abril de 1953 a la mañana, que es la mañana que él aparece muerto. Y otra cosa más de este contexto, para entender en qué contexto aparece muerto el hermano de Evita y secretario privado de Perón, es que el día antes en que Juan Duarte aparezca muerto, Perón hace un discurso desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde los diarios anunciaban que iba a hablar del problema del alza de los precios. Y en cambio habla de la corrupción. El foco es la corrupción. Y sin nombrarlo a su cuñado, a Juan Duarte, dice que no iba a tolerar que roben en su gobierno, aunque se tratara de su propio padre. Juan Duarte esto lo escucha, estaba en su casa de Recoleta, en Callao, al 1944. Obviamente no le cae bien, no lo nombró Perón, pero era obvio que era para él. Héctor Cámpora, que era muy amigo de Juan Duarte, lo va a ver después del discurso y le dice: ponete un traje y anda a verlo a la residencia presidencial, yo te acompaño hasta la puerta. Lo acompaña hasta la puerta y Perón no lo recibe. Todo esto consta en el expediente judicial. Lo que pasa después de que Perón no lo recibe a Juan Duarte, hasta la mañana en la que aparece muerto Juan Duarte, que cayó en una grieta que no solo fue la opinión pública de lo mataron o se suicidó o lo indujeron a matarse. Eso tiene un nivel de actualidad comparable, por ejemplo, con el caso Nisman. Entonces yo te tengo que hacer la pregunta. Sí. La pregunta maldita es: la historia oficial cuenta que fue un suicidio. Sí, te cuento brevemente. Hubo 3 investigaciones del caso Duarte que no estaban archivadas oficialmente y que en este libro las recuperé gracias al libro. ¿Saben dónde estaban las investigaciones? Que tengo que agradecerle a María Burdín porque me ayudó, porque fui al archivo del Poder Judicial, no estaban archivadas. Fui al Archivo General de la Nación, no estaban archivadas y no estaban en los libros de historia. Buscando, con mucha ayuda, leyendo libros que encontré en la feria de Caballito de libros, encontré el número de expediente. Fui al último juzgado y estaban adentro, todo el expediente de Juan Duarte adentro de la caja fuerte de un juzgado, del último juez que intervino. Olvidado el expediente. La justicia ya es uno de los asesinos de Juan Duarte
porque si yo no investigaba este tema y no lo iba a reclamar, quizás quedaba perdido Cata, todo el ¿encontraste expediente. los discos de pasta inclusive que tienen el testimonio de los testigos, de las primeras personas que declararon el día de la muerte? Sí, Facu, básicamente adentro de esa caja fuerte del juzgado había 3 expedientes que no están completos. Uno, el del peronismo, que en la misma mañana en la que aparece Juan Duarte, un juez que llega después que la policía a la escena del crimen dice fue un suicidio sin investigar nada, lo cierra en el momento. Cuando lo derrocan a Perón en 1955 hay un segundo expediente que también está en esa caja fuerte del juzgado, se arma una comisión investigadora, la Comisión 58 de la Revolución Libertadora, e investigan y decretan que es un suicidio, que es un homicidio, que lo mataron a Juan Duarte. La Libertadora dice que fue un asesinato. Sí, utilizan el caso políticamente, lo utilizan como una de las banderas para desperonizar a la Argentina y con métodos violentos, obviamente, con métodos de careos, interrogatorios, desentierran el cuerpo, le cortan la cabeza, entre otras cosas. Ellos demuestran que fue un asesinato. Es una historia tremenda. Bueno, la dictadura bombardeó Plaza de Mayo a inocentes. Mata a Valle y a Cogorno acá en la Plaza Las Heras, firmado Aramburo. Y inicia la matanza clandestina en los basurales de José León Suárez. Cuando el peronismo, con toda la culpa que le eches, no tenía muerte. Puede ser esta dudosa, pero no tenía esa sangre que después va a tener la Puede dictadura. ser esta dudosa, ya dice Julio Bárbaro, ¿Cómo? está bien, porque al No. peronismo me ha costado más que el peronismo me hable en off que encontrar el expediente después de 6 años de investigación. Porque no te vas a escapar de la pregunta. Tenemos todavía un ratito. Ahora vamos a tener un intendente porque quiero seguir con el tema toma de tierra. Te lo dejo pendiente. Sí. Me lo contestás por sí o por no. Se mató o lo mataron en minutitos. Ezequiel presentaba recién el mapa de la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires. Quiero tener un minutito a Gustavo Pose, intendente de San Isidro. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Facundo, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias por atendernos. Gustavo, tu mirada sobre este tema. Mirando acá por el visor. Bueno, tu mirada sobre este tema toma de tierras, que sé que hoy publicaste algo y tuiteaste algo a propósito del tema. Mira, yo coincido totalmente con lo de Julio. El gobierno tiene un error que lleva consigo, se da más en el caso de lo de la provincia de Buenos Aires, donde no puede contener. Yo no creo que sea el tema de los movimientos sociales. Yo creo que hay marginales, ahora lo digo yo, que hay marginales de la política, que no es de la política que nosotros queremos. La política se escribe con mayúsculas, que utilizan la miseria del que necesita vivienda. No creo en las espontaneidades. Hay organizaciones detrás de esto y muchas veces tarda la llegada de la policía, tarda lo que tiene que hacer la justicia teme y duda, y entonces se generan situaciones como la de Guernica o como la de Entre Ríos. Es una buena noticia que en Guernica se haya producido el desalojo, el decomiso, que se haya cumplido con la orden judicial. Es una muy buena noticia que haya reconsiderado la justicia también la situación de lo de Entre Ríos. Claro. Y a ver, hablábamos recién, Gustavo, que sin un acuerdo político este tipo de cosas van a seguir obviamente sucediendo. ¿Qué mirada tenés también de esa discusión, de ese debate respecto a la posibilidad de un acuerdo político? Sí, se requiere de un acuerdo de Estado de todas las fuerzas políticas para hacer lo que es obvio, que es reforzar al gobierno de lo que es obvio respecto de la cuestión del derecho a la propiedad. La propiedad se accede a través del esfuerzo. Claro. Es cierto que todos los años hay, como en todos los países, hay un déficit habitacional, pero se puede llegar a la vivienda a través de lo que provee el Estado cuando hay, pero eso de ninguna manera justifica la cuestión de lo de las ocupaciones. Claro. Y el tema de ofrecer dinero a cambio de no ocupar sería el peor de los ejemplos, porque el país y Buenos Aires luchan contra algo que es el tema de lo de la megaciudad. La megaciudad sin desarrollo sustentable es una de las maldiciones que pesan sobre la Argentina. Convengamos que ahora la mancha urbana llega a 70, 80 kilómetros de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, llega a la Ruta 6, sobre la base de las ocupaciones. Y también hay que desmitificar el tema de lo de los intendentes, los de todos los partidos políticos. Claro. Yo Gustavo, veo muy buenos intendentes del oficialismo que impiden durante todos los años el hecho de la cuestión de lo de las ocupaciones. Seguro. Gustavo,
Se No. requiere de la policía y se requiere de la justicia. Nos quedamos sin tiempo, tuvimos ahí algún problemita técnico, te teníamos por Zoom, pero tuvimos algún problema técnico. La semana que viene te espero acá en el estudio para profundizar este tema que seguramente va a seguir en agenda. Gracias. Va a ser un gusto y saludo a Julio Bárbaro, que, bueno, Acá. lo admiro. Acá te, Gracias, te está escuchando, gracias. Consejo final, necesitas comprar dólares en Dapsa.ar, podés calcular el monto máximo de dólares disponibles después de tus gastos con tarjeta. Dapsa es la única casa de cambio que paga tus dólares en forma directa porque los envía desde su propia cuenta en el Banco Central. Mirá. Compra tus dólares mensuales al mejor precio.